Bueno, me da mucho gusto. Vamos a seguir viendo hoy nuestra tercera parte, penúltima del Salmo 96. Ha estado adquiriendo mucho interés este salmo, me gusta mucho porque nos está enseñando a alabar a Dios, hacerlo con el corazón, nos está diciendo las razones por las cuales tenemos que alabar a Dios. Y ahora vamos a ver un asunto muy interesante que complementa grandemente la forma como debe ser nuestra alabanza, ¿no? Y es hablar acerca del tributo. Bueno, muy bien. Vamos primero a las... Perfecto. Bien, muy bien. Ok. Hoy vamos a ver precisamente de los salmos, de los versículos 7 al 10, y vamos a empezar con una oración para que Dios nos guíe en este y en otros y en el siguiente enseñanza. Padre, pues te damos muchísimas gracias porque nos mantienes delante de ti. Gracias, Dios, por este tiempo que tú nos das y sobre todo porque nos permites estar en tu presencia, estar reunidos unos con otros, que era algo que anhelábamos y que ahora nos lo has podido hacer. Concédenos, Padre mío, tú permite, Padre, que podamos seguir teniendo esta gracia de reunirnos para escuchar las enseñanzas, para alabar tu nombre, y para salir de este estudio, Señor, edificados como es tu voluntad que lo hagamos. Te queremos pedir por todo esto. Tú permite que las personas que no han llegado, pues pronto puedan estar aquí con nosotros. Guarda toda la iglesia, guárdala, Señor, de contagios, y permite, Padre mío, que aquellos que por un tiempo han dejado de venir puedan regresar, Señor, y estar con nosotros. Te queremos pedir de una manera muy especial por Ceci, para que pueda ella mejorar, estar su recuperación de la operación, y pronto, Señor, en tu voluntad pueda estar con nosotros. Te queremos pedir todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, ¿sí se está escuchando? Sí, se está escuchando bien. Okay. Bien, pues vamos a ver esta tercera parte que nos habla precisamente de estos 4 versículos. Vamos a ver primero estos 2 versículos. Versículos 7 al 8. Estamos en el Salmo 96. Y bien, pues ya habíamos aprendido en las 2 primeras secciones, como lo estaba viendo en la introducción. La primera nos exhortaba a alabar a Dios, y la segunda nos explicaba las razones, y dentro de las razones precisamente vimos acerca de que era una cuestión de que estamos dirigiendo nuestra oración a un Dios grande, a un Dios majestuoso, que comparándolo con los dioses que nos ha presentado el mundo, no tiene nada que ver. Ajá. Porque los dioses, insistíamos en ese versículo que decía, porque los dioses de las naciones, los dioses que te presenta el mundo, son falsos, son nada, son vanidad. Ajá. Pero Dios hizo los cielos, y eso era algo muy importante, ¿no? Porque además los cielos nos hablaban de esa grandeza de Dios. ¿Qué nos dice ahora este salmo? Nos invita a seguir actuando, a seguir no solamente adorando, no solamente recordando, sino ahora habla de una palabra muy especial: tributo. Lo vamos a ver mucho en esta parte, tributo. Y dice de los versículos 7 al 8, tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. Dad a Jehová la gloria y poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Bien, aquí nos habla de 2 cosas: tributar y dar. De alguna manera podríamos tomarlo como sinónimos. Sí, es una especie de sinónimo, sin embargo, creo que las 2 palabras complementan muy bien cuál es qué es lo que nos quiere decir el salmista.
Finalmente, tributar es dar algo. Ajá. ¿Qué es un tributo? ¿Qué conocemos nosotros como tributos? Tributos es una cuota, es una especie de cuota, ya sea en tiempo, ya sea en especie o ya sea en dinero, ajá, que tenemos que pagar a alguien que está por encima de nosotros. En la antigüedad o aún tiempos recientes, los países conquistadores exigían tributo a los sojuzgados. Ajá. Tenemos en cuenta que esta era una situación que vivía Palestina en el tiempo de Jesús. Ellos, así, a lo mismo que muchas naciones del orbe, tenían que pagar un tributo a Dios, a César. Ajá. Pero también encontramos que esos tributos se pagan también, aunque la nación esté sojuzgada, pero también tienen que pagarse a la autoridad del país. En el caso de Israel también se tenía que pagar un tributo al templo. Ajá. Y era algo que venía desde Levítico. Tanto ese tributo como en moneda, como en especie eran todas esas ofrendas que nos habla Levítico. Se hablaba precisamente de dar eran necesarios para la manutención del templo y para la manutención de los sacerdotes, ¿no? Y bien, esos tributos, ya sea impuestos o voluntarios, nosotros conocemos más por el nombre de impuestos. Sin embargo, su nombre original es tributos. De hecho, nuestro sistema recaudatorio se llama Sistema de Administración Tributaria, ¿no? Ahora, ¿por qué son impuestos? Porque si no fueran impuestos, nadie los pagaría. Ajá. Generalmente los impuestos no los pagas voluntariamente. Claro, no quiere decir esto o sea, generalmente los pagamos no solamente por no tener problemas, sino también los pagamos por una obligación, ¿no? Sabemos que moralmente tenemos esa obligación. Ajá. Ahora, independientemente si esos tributos son voluntarios o impuestos, a través de estos tributos se reconocía la autoridad del que los recibía y además así como el derecho del que lo recibe a recibirlo. Ajá. Recordemos la imagen de Abraham con Melquisedec, el cual aparece en Génesis, y Melquisedec, aquel hombre que iba a bendecir a Abraham. Abraham reconoció la autoridad de este hombre a través de tributarle una ofrenda en los diezmos de lo que tenía. Lo tributó, reconoció la autoridad que tenía Melquisedec y también el derecho que tenía Melquisedec de recibirlos. Ajá. Así que, cuando nosotros entendemos la estatura, la altura, la magnificencia de Dios, además de sus obras y su actuar maravilloso para con nosotros, entonces nuestra vida se ve en necesidad a tributarle a Dios. Y esto es lo que precisamente habla esta parte. Imagínate este pensamiento: si Cristo pagó por nuestra salvación hasta la última gota de sangre que tenía, entonces nosotros le debemos toda nuestra vida. Si nosotros, dice, entregársela es apropiado, es lo pertinente. Ajá. Y el derecho de Jesús es reclamárnosla. Fíjate que hay pensar en todo esto, como dice Pablo, no constriñe a entregarle nuestra vida a Dios. ¿Cuál es ese constreñimiento? Es una especie de obligación voluntaria, ¿no? Es algo muy chistoso, es una dualidad ahí. Ahora, tributar también significa reconocer. De hecho, en la versión NTV no se menciona la palabra ni dar ni tributar, se menciona reconocer. También el tributo es un reconocimiento. ¿No han visto ustedes que cuando se le rinde un homenaje a algún deportista o a algún artista se le dice un tributo? Vamos a darle un tributo a tal persona, ¿no? Se está reconociendo a esta persona por su trayectoria. En algunos de los Óscares que se dan, no se le dan a la persona porque sea la mejor película o el mejor actor del año, sino muchas veces se han dado esos Óscares como un reconocimiento a toda la trayectoria artística.
De la misma manera, Dios nos exhorta que a través de este tributo reconozcamos. ¿Qué vamos a reconocer? Sus atributos y las bendiciones que nos ha dado. Volviendo un poquito acerca del tributo como impuesto, Jesús nos dio una enseñanza muy hermosa a través de cuando Él pidió la moneda del tributo. Dice, ¿cuál es la moneda del tributo? Y entonces le enseñaron la moneda del tributo. Y entonces dice, ¿qué cara es la que tiene? ¿Qué aparece en esta moneda? Y entonces todos le dicen el César. ¡Qué enseñanza tan hermosa! Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. La gente en Palestina estaba muy incómoda por darle tributo al César, pero Dios le dijo, si eso se te ha sido impuesto, tienes que darlo. Dáselo. Ajá. Y si Jesús habló de la necesidad de dar ese tributo que es a fuerzas, a través de la moneda, ¿qué no será cuando Jesús dijo, darle a Dios lo que es de Dios? Pero Dios no espera que ese tributo se lo des a fuerza, sino que se lo des voluntariamente. ¿Qué fue ella manera de Jesús que escogió para hablar de que esta obligación que le tenemos a Él la debemos de cumplir en amor? Porque nos es impuesta necesidad, nos es impuesta obligación, pero Dios quiere que no lo hagas por obligación, sino lo hagas por amor. Bien, como algo importante que notar en esta parte del Salmo es que ¿a quién se dirige el salmista? No se dirige al pueblo de Israel, no se dirige tanto a la iglesia tampoco, sí, en cierta manera sí se dirige a ello, pero dice, oh familias de los pueblos. Es una exhortación a todo lo creado, a todo hombre, a decir, tributen a Dios. ¿Qué vamos a tributar a Dios? ¿Qué se nos dice en este pasaje? Se nos dice tres cosas. Hay muchas cosas que podemos rendir tributo a Dios, pero aquí se nos habla de tres cosas: su gloria, su poder y la honra debida a su nombre. Fíjate que en la oración del Señor, en lo que conocemos como el Padre Nuestro, al final se le añade esta parte, cuando dice en Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Se termina de hacer esa petición y termina diciendo, porque tuyo es el poder, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Bien. El haber recordado que nuestro Dios hizo los cielos, porque habíamos dicho más, Jehová hizo los cielos, nos lleva a reconocer que solamente la gloria y el poder le pertenecen a Él. ¿Sabes cuál es la finalidad de muchas pruebas? La finalidad de las pruebas es llevarnos al límite que tenemos, más allá de las cosas que podemos controlar. ¿Qué es lo que más nos aflige de una prueba? Lo que más nos aflige de la prueba es cuando se sale del control. Estaba platicando con unos amigos ayer y decían, es que una de las cosas más difíciles que tuvimos en una prueba de salud que ellos habían tenido era que las cosas se nos salían de control. Se nos cerraron puertas y no sabíamos qué hacer. Decía ella, yo tenía ganas de correr por todas partes y su esposo decía, no, yo le decía a mi esposa, vamos a esperarnos. Entonces no sabes exactamente qué hacer porque se salen las cosas del control. Pero es en ese momento, cuando Dios nos muestra nuestra vulnerabilidad, que entonces podemos clamar a Él y decirle, Dios, adelante, queremos ver tu poder. Vamos a estar con las manos atadas. No vamos a meter nuestras manos, porque además no podemos meterlas porque se nos salió de poder, de control. Entonces, ahí, a través de esas victorias que nos da, Dios nos muestra su poder. Entonces, lo primero, ¿qué vamos a tributar a Dios? Por su poder. Pero también por su gloria. Cuando Dios, es muy fácil robarle la gloria a Dios. Y cuando finalmente experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas y obtenemos una victoria por su poder, de repente nos podemos olvidar de darle la gloria.
cuando realmente lo único, es muy importante decir, Dios, esto que pasó ha sido por tu gloria, soli deo gloria, solamente la gloria de Dios. Y bien, también se nos pide dar honra a su nombre. De hecho, si tú te fijas en estos dos versículos, tan solo se nombra 3 veces el nombre propio de Dios, Jehová. Bien, la cultura judía reverenciaba mucho ese nombre, Jehová, el nombre con el que Dios se reveló a su pueblo. Y lo reverenciaba tanto que ni siquiera lo pronunciaba. ¿Tú sabías eso? Bueno, sin embargo, desgraciadamente en muchos casos esto era solamente un rito. Porque sí, por una parte no se atrevían a pronunciar el nombre de Dios, pero por otra parte adoraban a ídolos y desobedecían la voluntad de Dios. Nosotros en nuestros cuadernos podemos escribir, en nuestros dictados podemos escribir Dios con D mayúscula y está bien. Sin embargo, ¿de qué nos sirve escribir a Dios con mayúsculas si no estábamos dispuestos a hacerlo mayúsculo en nuestra vida? Dice Oseas 11:7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Jesús les decía también algo parecido a la gente de él. Dice, ¿por qué me llamáis Señor? En Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El tener todo el tiempo a Dios en tu boca, Señor, en tu boca, y no hacer tu voluntad, realmente, dice, entonces, ¿para qué me llamas Señor? Un Señor, si Dios y te reconoces que es tu Señor, entonces debes de hacer lo que tu Señor te pide, ¿no? Ahora, en cuanto a nosotros, es para que no se duerma nadie. En cuanto a nosotros, ¿es importante para ti honrar el nombre de Dios? ¿Cómo lo honras? ¿Lo honras por tu vida y tus palabras? Aquel cuyo nombre, Jehová, quiere decir yo soy el que soy. ¿Es lo más importante para tu vida? El Altísimo es verdaderamente enaltecido en tu vida a través de tu testimonio y tus palabras. ¿Cómo piensas a la luz de estos conocimientos tributar en tu vida a Dios? Creo que es algo muy importante para poder aprender. La última parte de este versículo nos declara algo muy importante. Trae ofrendas y asiste a tus atrios, a sus atrios. La forma como Dios es correctamente tributado por la vida de su pueblo es a través de que el pueblo le dé su vida. ¿Qué vas a tributar a Dios? No te voy a hablar de una ofrenda, no te voy a hablar de cualquier otra cosa, sino te voy a hablar de la ofrenda más hermosa que existe para Dios, que es tu vida. Acuérdate, Romanos 12:1, nuestro único sacrificio racional para Dios es darle nuestra vida viva. Nuestra vida incluye varias cosas, ¿no? Incluye nuestros recursos, incluye nuestro tiempo, incluye nuestro pensamiento, pero nada de eso tendrá sentido si no primero das tu vida como sacrificio vivo, santo, dice santo, porque vamos a ver la palabra santidad, y agradable a Dios. Si vas continuamente a tus atrios, ¿sabes? Una vida que realmente tributa a Dios es aquella que se está relacionando continuamente con Él. Así que la continuidad en tu vida espiritual, la continuidad en tu relación con Él y la entrega de tu vida es la manera mejor como puedes tributar a Dios. Dios no necesita nuestras vidas, no estoy diciendo tampoco que Dios necesita de ti, no, sino que nos da el privilegio de poder tributar a Dios con estas cosas. Bien, acuérdate que Éxodo 23:15 y Deuteronomio 16:10
16:16, termina con la misma frase: y ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías. Así que es importante que no nos presentemos delante de Él con las manos vacías, que no seamos esa higuera que maldijo Dios, que maldijo Jesús, sino que estemos. ¿Cuál es la mejor forma de presentarlos? A través de ese fruto que Dios trae en nuestras vidas, ocasionado por una entrega en nuestras vidas y por nuestra relación continua con Él. Bien, Salmo 96, del 9 al 10. ¿Qué nos dice esta palabra? Dice: adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra, decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Entonces, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de Él toda la tierra. Adorad. Una vez más nos referimos, como en el principio del Salmo, a la palabra adoración. ¿Cómo adorarle? Ahora ya podemos adorarle de una mejor manera. Adorarle con un tributo, sabiendo que Él es majestuoso y que Él merece tributarle nuestra vida. Entonces esa es una adoración muy completa. Ajá. Y bien, esto, como decimos, es un tributo y se nos dice que debe de ser de una forma obligatoria. Sin embargo, es curioso cómo Dios trabaja con nosotros. Si bien tenemos deberes y responsabilidades espirituales, Él también quiere que las cumplamos voluntariamente y de corazón. ¿Sabes? Tú puedes entregar una moneda a César y entregarla por obligación, pero nunca vas a poder entregar tu vida por obligación, porque eso tiene que ser de corazón, definitivamente. Así que entrega tu vida por amor a Cristo y de tu interior saldrá ese anhelo de cumplir lo que Él te pide. Ese anhelo será tan natural como el hambre y la sed para tu cuerpo. ¿Alguien te obliga a comer un platillo sabroso? No, ¿verdad? Lo comes con gusto, aunque lo tienes que comer. Si no, no te nutres y te debilitas, ¿no? Bien, esta adoración tenemos que ser conscientes de que la hacemos delante de un Dios santo. Y sabes, la idea en la adoración es ir aquilatando más su santidad, es apreciando más su santidad. La santidad no es algo fácil de apreciar. Un incrédulo no aprecia la santidad de Dios. Al contrario, le asusta la santidad de Dios. Vemos como, por ejemplo, Jacob, cuando está huyendo de su hermano y reposa en Betel, tiene ese sueño maravilloso en donde ve en ese mismo lugar la escalera de la tierra al cielo y ve a ángeles sirviendo a Dios y a Dios haciendo un llamamiento, una promesa. Ni siquiera le hizo un llamamiento, le hizo una promesa a Jacob. Y entonces, ¿qué? Se despertó y se asustó Jacob. ¿Y qué fue lo que dijo Jacob? Esto está en Génesis 28, 16 al 17. Y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Pero cuando tú y yo tenemos una relación constante y vamos creciendo en esa relación, todas esas cosas se nos van haciendo hermosas porque van tomando el lugar que deben de tomar en nuestras vidas. Ahora, aquí hay algo bastante rescatable. Jacob tuvo temor, algo que también dice Dios que está bien y que lo dice al final de este versículo: temed delante de Él toda la tierra. ¿Sabes? Ese temor, la idea es que no sea como un temor, como un miedo a Él. Muchas veces muchas personas se tropiezan con este concepto que dicen: ¿cómo le voy a tener miedo a Dios? Imagínate, ve la escena que tú tenías con tus padres, o que la mayoría a lo mejor de nosotros teníamos con nuestros padres. No teníamos miedo, pero sí teníamos temor. Una autoridad, una relación sana con tu papá o con tu mamá es una relación
en donde había ese respeto. No lo tratabas de igual a igual. De la misma manera, un poquito puede ser esa relación con Dios, ese temor sano del que nos habla la palabra. Finalmente, el versículo 10, y este es un versículo que es un versículo bisagra, es un versículo de unión entre esta sección y la que vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué? Porque nos sigue hablando de la necesidad de tributar, de darle a Dios lo que es suyo, y además que esto va a producir un gozo en toda la creación, ¿no? Como vamos a ver en la última sección. ¿Qué nos dice el versículo 10? Decide entre las naciones Jehová reina. También afirmó el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Y me quedo aquí con esto de decir entre las naciones Jehová reina. ¿Sabes? Dios tiene un mensaje. Si tú has aprendido en esta enseñanza, algo muy importante es Jehová reina. De hecho, todos estos salmos que estamos viendo habla del reinado de Jesús, del reinado de Dios. Así que este es un versículo, este es un mensaje que el mundo necesita creer. En esta época en donde el ateísmo se ha levantado, en esta época en donde estamos viviendo en incertidumbre, aún dentro de la misma iglesia, muchas veces vivimos en incertidumbre, ¿qué nos va a pasar? ¿Qué va a suceder? Es muy importante no dejar de ver esto. Jesús reina. Sí pasa esto, pero aún a pesar de la pandemia, Jesús sigue reinando. Jesús tiene autoridad sobre cualquier plaga. No debemos de perder. Y sobre cualquier evento que pase en nuestras vidas. No vamos a ser de aquellos que exhorten necesariamente pensando que Dios va a cumplir nuestra voluntad. Es que se tiene que sanar porque se tiene que sanar. O se tiene que pasar esto porque se tiene que pasar esto. Sino más bien Dios nos invita a tener una confianza mayor de que pase lo que pase, Dios reina. Y vamos a darnos cuenta a la larga que lo que pasa, lo que Dios permite, siempre es mejor que lo que nosotros podemos pensar o imaginar. Este es un punto importante. Esta prueba mundial está hecha para que el hombre vea que sigue a Dios reinando y que es necesario que nosotros, su pueblo, seamos sus portavoces. El hombre se cree mucho y piensa que con mucha tecnología y ciencia ya la hizo. Sin embargo, Dios nos ha puesto en evidencia de que aún tenemos que seguir confiando y dependiendo de Él. Daniel le dijo a Nabucodonosor, y termino con esto, algo muy importante. Él pensaba que todo lo que tenía lo había logrado con su poderosa mano. Sin embargo, Daniel 4:26 nos dice: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. ¿Sabes? Muchas pruebas en nuestras vidas van en ese sentido. Nos dejan vulnerables, como lo había comentado, pero es para darnos cuenta que Dios sigue reinando en nuestras vidas. Y bien, la próxima vez vamos a ver promesas muy hermosas como su cuidado al afirmar al mundo y que además es un Dios que va a gobernar con justicia. Por lo pronto nos vamos a quedar aquí. Bueno, vamos a continuar con nuestros himnos.
Bueno, muy bueno. Bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio de la zarza ardiente. Podríamos decir que este es el segundo capítulo. Vimos la introducción, el capítulo 1, y ahora vamos a ver la historia de Moisés a partir de que ya lo toma la hija del faraón, lo procrea. Pero antes me gustaría comentarles algo. Moisés fue fiel al llamado por Dios, o al llamado de Dios, mejor dicho. Nosotros todos, de una u otra forma, tenemos un llamado. Dios nos dio dones, hizo que en cada iglesia hubiese diferentes dones o diversidad de dones para que la iglesia se complementara y tuviese una unión espiritual. Entonces, Dios, todo lo que hizo con Moisés, lo hizo para preparar a Israel a la larga a su encuentro con Jesús. De hecho, cuando nosotros estudiamos el Antiguo Testamento, es un poquito a veces más difícil de comprender, pero todo el Antiguo Testamento perfila hacia el Mesías, lo sabemos. Y el hecho de que nosotros tengamos una idea clara del Antiguo Testamento, o veamos el Antiguo Testamento mirando hacia adelante, nos va a permitir no nada más comprender mejor el Antiguo Testamento, sino además comprender el Nuevo. ¿Por qué? Porque si ustedes habrán notado, muchos de los pasajes escritos por varios de los escritores, como Pablo, por ejemplo, plasman trasladan salmos o algunas vivencias del Antiguo Testamento. Entonces, Dios usó a las personas precisamente en el Antiguo Testamento para poder lograr sus propósitos. También las vivencias que tuvo el pueblo de Israel fue para ilustrar verdades importantes. O sea, Dios siempre fue el que inspiró, pero usó el carácter, el temperamento de las personas. Lo vemos el temperamento de Juan, le podemos decir el apóstol del amor, y en cambio vemos a Pablo rígido y un poquito más celoso. Sin embargo, ¿quién podría decir cuál es mejor de los dos, no? Dios usó a cada uno, o vemos, por ejemplo, a Marcos, el sobrino de Bernabé, quien nos abandonó en el primer viaje misionero, y Pablo ya no quiso recibirlo, sino hasta después. Ya él pide que sea colaborador de él, pero vemos que aún Marcos tuvo el privilegio de escribir el Evangelio en San Marcos. Y todo el tiempo que estuvo Pablo en prisión la segunda vez, Marcos estaba ahí acompañándolo igual que Lucas. Entonces, todas esas vivencias propiciaron que Dios fuera conformando una imagen del Mesías hacia el futuro. Luego, los sacrificios. Desde Adán y Eva vemos cómo se instituyeron los sacrificios, y todos los sacrificios tenían como una idea igual: perfilar a Cristo, preparar al pueblo para que cuando viniese el Mesías entendieran lo que significaría el sacrificio de Cristo y el valor que tendría. Sin embargo, nosotros vemos que Israel pues endureció su corazón. En un principio, cuando Moisés les habló desde la primera vez, ellos se rehusaron un poco a creer que él tenía la voz de Dios, y él hizo señales, pero aún así siempre había dudas en su corazón. ¿Por qué hago esta introducción? Porque todo lo que nosotros vamos a ver a continuación tiene mucho que ver doctrinalmente, históricamente y como proyección hacia el futuro del Mesías Salvador. Y si nosotros no disponemos nuestro corazón para eso, nos va a ser difícil entender. Un estudio como este lleva implícitas muchas cosas que la persona que lo da, así como Alex, como yo, a veces Mauricio, alguna vez Memo, lleva implícitas muchas cosas. Y ustedes no saben cómo puede sentirse la persona al estar exponiendo algo así. ¿Qué pasó en su vida? ¿Qué acontecimientos hay alrededor de él? Sin embargo, cuando una persona depende de Dios, el Espíritu Santo toma lo que Él quiere que se exponga para que
el auditorio, pueda recibir de parte de Él, el Espíritu Santo, de parte de Dios, lo que Él quiere decirle. Entonces, para nosotros va a ser muy importante todas estas experiencias que vamos a ver a través de este estudio de la zarza, para que no permitamos que nuestro corazón se endurezca. Nunca digas, esto ya me lo sé, porque Dios siempre tiene cosas nuevas que decirte. Recuerden, un escriba docto en el reino de los cielos toma de su tesoro cosas viejas y cosas nuevas. Y entonces ahí como puede él entender la doctrina correcta. Habrá cosas también que nosotros comprenderemos intelectualmente, muchas cosas sabemos intelectualmente, pero habrá muchas otras que espiritualmente no comprendemos. Entonces, si no abrimos nuestro entendimiento, si no disponemos nuestro corazón, entonces va a ser difícil que nos llevemos lo que Dios quiere ilustrarnos. Entonces, no dejen ustedes de siempre preparar su corazón en cada estudio, porque todo lo que se ve tiene un propósito. Entonces, bueno, vamos nosotros a seguir con nuestra narrativa de este episodio de Moisés y la zarza ardiente, ¿sí? Cuando la hija del faraón lo recogió, vamos a ver qué dice la escritura a continuación. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas y observó un egipcio que golpeaba a uno de ellos, a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, Moisés se crió con todos los lujos, como habíamos dicho, con toda una instrucción de sabiduría egipcia. Recordemos que en ese tiempo Egipto era la nación más poderosa. Entonces, crearse en el palacio con los mejores sabios, todo eso, le había dado una visión a Moisés y un conocimiento de la vida y de las cosas de la nación en la que vivía, que era importante. Sin embargo, algo había en el corazón de Moisés. Siempre él tuvo dentro de él lo que él era. Sí, fue creado como un egipcio, pero él era israelita. Nunca se les olvide. A veces, por ejemplo, nosotros como creyentes, pues nos podemos sentir, y por eso dije esto al principio, nos podemos sentir de una manera diferente, ¿no? Hay personas que se pueden tener sentimientos de minusvalía, hay otros que se evalúan a sí mismos mucho más de un juicio, ¿no? Como dice la misma escritura, nadie piense más allá de sí de lo que debe ser, sino que piense con cordura de sí mismo. Sin embargo, nosotros vemos que tendemos a vernos a nosotros como los héroes de la escena, como los que más conocemos, y tendemos a menospreciar a los demás. Eso es parte del orgullo de cada persona. Pero en el caso de Moisés fue diferente. Moisés tenía de qué gloriarse en el sentido de que la mejor comida, los mejores vestidos, los mejores eventos, las mejores diversiones, todo había tenido él a la mano. Sin embargo, había algo dentro de él que nunca lo dejó en paz. Por eso es que, dado un momento, tuvo en su corazón salir a su pueblo, a ver a su pueblo, a sus consiervos, a sus hermanos, ¿no? Descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, aquí nosotros también debemos de pensar, ¿cómo es nuestra relación con los demás? ¿Qué tanto nosotros vemos por los demás? ¿O qué tanto nos interesan? A veces estamos concentrados en los problemas de nuestra propia vida, a lo mejor ni siquiera podemos con ellos, y tú puedes pensar, si no puedo ni con los míos, ¿cómo voy a ocuparme de otras personas? Bueno, nosotros sabemos que Dios nos da principios de la palabra, y que si tú echas tus cargas o depositas tus cargas en Cristo, entonces tú te liberarás de esas cargas y podrás tener una visión clara. Y aquí la idea es esa, que nosotros tengamos una visión clara. Luego más adelante dice, porque los otros, ciertamente sin juramento, fueron hechos sacerdotes por con el juramento del que dijo, juró el Señor, y no se arrepentirán, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Por qué digo esto? Se preguntarán. Bueno, estábamos hablando de la sabiduría, de la gran sabiduría, y que Dios le había dado un llamamiento a Moisés, ¿sí?
Así como Dios se lo dio a Moisés en el antiguo pacto, se lo iba a dar al Dios hombre, a Jesús, en el nuevo pacto. Entonces, Moisés estaba haciendo las veces de sacerdote. Más bien dicho, iba a ser comisionado por Dios para tener el llamamiento más alto, podríamos decir, del Antiguo Testamento, como decíamos la vez pasada. A lo mejor uno dice, no, pues Daniel estuvo siempre fiel a Dios y sus compañeros, y otros tantos grandes hombres del Antiguo Testamento. Pero en realidad, Moisés jugó un papel preponderante en la historia. Porque a través de él, Dios liberó a Israel de Egipto, de la esclavitud. A través de él, Dios le dio la ley sobre la cual todos los demás se iban a normar, ¿sí? Entonces nosotros podemos ver ya desde la vida de Moisés un ejemplo de la provisión extraordinaria de Dios sobre una persona cuando tiene un llamamiento. Eso es algo que tenemos que considerar. Si nosotros estamos diciendo que Dios a cada persona le va a dar un llamamiento diferente, no hay ningún creyente verdadero que no tenga un llamamiento de Dios. Y nosotros tenemos que aprender a responder a este llamamiento, ¿sí? Y Dios, a través de lo que nosotros vivamos, nos va a ir preparando para eso. Por ejemplo, aunque no parezca lógico, a través de lo que vivió Moisés en su juventud, Dios lo fue preparando para esto. Vemos, por ejemplo, también la de José, el 11º hijo de Israel. Todo lo que él vivió y todo lo que él sufrió, pero Dios lo estaba preparando para reinar sobre Egipto. Prácticamente él reinó. Faraón solo se ocupaba, igual que Potifar, de las cosas, igual que el carcelero. Todo se ocupaba de eso porque José hacía todo. Pero ahí Dios hizo un trabajo en él para liberar, o para que, más bien dicho, conservaran la vida y se hicieran una gran nación a partir de ese momento. Ya son una nación, crecen, como vimos anteriormente. El faraón que no conoció a José dice, no, pues estos están creciendo, puede ser una amenaza, vamos a sujetarlos a un yugo duro. Pero recuerden, irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Entonces, si tú estás teniendo un llamamiento a servir de la manera que Dios quiere que lo hagas, es irrevocable, lo tienes. Y tú tienes que pedirle a Dios que te ayude a saber qué, para que puedas cumplir el propósito. Porque una vida cristiana sin un propósito, ¿qué sentido tiene? La mayoría de los creyentes, si no tuvieran propósito, pues se aislarían, ¿no? Por ejemplo, estamos viviendo una época muy difícil, lo sabemos. Enfermedades, crisis, problemas climatológicos por todos lados, incendios, inundaciones. Vas a ver la noticia para saber cómo estamos. ¿Qué sentido tendría? Tú podrías decir, me voy a aislar, me voy a una cuevita por ahí, a una casita en la montaña, y que suceda todo y ya el Señor vendrá. Pero a veces nos olvida lo que dice la Escritura. A vosotros se os ha concedido, por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. Entonces, si Dios nos dejó en este mundo, es porque quería que fuésemos partícipes de su obra y además partícipe de sus sufrimientos. ¿Por qué? Nadie quiere sufrir, pero los sufrimientos nos perfeccionan. Es algo muy importante. Entonces, volviendo a Moisés, en cierto punto de esa etapa de su vida en Egipto como hijo de la hija adoptivo de la hija de Faraón, él tomó conciencia de lo que él era. No era egipcio. No podía participar de todas las cosas. Era israelita, privilegiado, pero también privilegiado por Dios, porque Dios fue el que hizo todo esto, ¿sí? Pero su relación consanguínea lo impulsó a salir y ver cómo estaban sus hermanos israelitas. Vamos a ver Éxodo 2, del 11 al 13. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena.
Al día siguiente salió y vio a los hebreos que venían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Entonces aquí vemos nosotros cómo ya él traía en él esa capacidad de mediar. ¿Ven ustedes? Ya Dios le había dado a él un don. Recuerden, adelantándonos un poco, cuando todo el mundo se empieza a quejar, se empiezan a rebelar, aún sus hermanos, dice la Escritura: Moisés era el hombre más manso de la tierra. ¿Y por qué una persona tiene mansedumbre? Te preguntarás o te podrás preguntar. La persona que tiene más mansedumbre es la que desarrolla la mayor capacidad de confiar en Dios y en sus planes y en sus propósitos. Cuando nosotros no tenemos la capacidad de depositar nuestras cargas en Cristo, entonces lo que sucede a nuestro alrededor nos altera. Es un mundo imperfecto en el que nosotros vivimos. Siempre va a haber problemas, siempre va a haber gente negligente en su trabajo, gente impulsiva, gente agresiva, gente convenenciera, gente insensible al dolor de los demás, gente abusiva. De todos estamos rodeados en este mundo. Si nosotros ponemos los ojos en esto, pues digo, quitémonos la vida, ¿no? O gente que se divierte, no le importa lo que pasa, no le importa por un ratito de diversión echar a perder su vida, que eso pasa también muy comúnmente, ¿no? Así, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No, siempre va a haber todo tipo de gente, pero el único que puede tener verdadera paz es el que aprende a reposar en Dios. Y Dios estaba haciendo un trabajo en este hombre, y desde aquí a sus 40 años ya se le veía esa cuestión de mediar, ¿sí? Entonces, por eso fue que dijo al agresor: oye, no abuses de tu hermano. ¿Pero qué le contesta este hombre? ¿Quién te ha puesto como juez o por jefe de nosotros? Ahí no habían entendido qué iba a pasar con Moisés. Tendrían que pasar 40 años y aún así todos tendrían sus dudas. Recuerden que en la primera situación, cuando Moisés le habla al faraón, que aumenta las cargas: mira lo que hiciste, nos pusiste en una peor situación. En lugar de pensar en Dios y decir: Dios, quizá a través de salir de esta esclavitud de Egipto tendremos que enfrentar cosas y quizá tengamos que sufrir. Entonces ahí vamos a la vida cristiana. ¿Cómo vamos a aprender a nosotros a depender de Dios? ¿Cómo? Si los problemas nos asustan, los reunimos, tratamos de oír por ellos, nunca vamos a madurar. Nunca vamos a tener la capacidad de enfrentar los problemas de la vida. ¿Ustedes creen que para servir a Dios, alguien puede servir a Dios sin poder enfrentar problemas? Si no puedes enfrentar ni tus propios problemas, ¿cómo puedes ayudar a otro a enfrentar los suyos? Y si Dios te ha llamado a servir y no puedes enfrentar tus propios problemas, entonces eres inútil para Dios. Sin embargo, lo bueno de todo esto es que, como dice Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces aquí vemos a Moisés, lo primero que él pensó: oh no, se ha descubierto este hecho, ¿no? Porque dice: ¿acaso me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Entonces dice: se ha descubierto este hecho. Seguramente esto va a repercutir contra mi vida, ¿no? Entonces, llegó el momento, como si Dios le dijera: ya disfrutaste 40 años de los deleites de esta vida, tienes un llamamiento, ahora salte de esto. Otra enseñanza importante. Nosotros aprendimos a vivir en este mundo, pues de acuerdo a los conceptos de este mundo. Conceptos falsos de felicidad, falsos de satisfacción. ¿Por qué tenemos tanta falsedad en nuestra mente? ¿Por qué no vivimos en las enseñanzas de la palabra de Dios? No conocemos lo que es la verdadera felicidad, porque todo lo que se relaciona en nuestra vida sin Cristo
respecto a estos conceptos de felicidad y de glorias de este mundo, tienen relación con el pecado. Entonces, para poder ser un instrumento útil para Dios, tienes que salir. Así le pasó a Moisés. ¿Qué creen ustedes que Moisés se llevó? Tuvo que salir huyendo. A lo mejor al darse cuenta dijo, con lo que traigo puesto. Porque si me detengo tantito, me van a apresar y pues va a venir sobre mí el desastre, ¿no? Entonces, Moisés deprisa sale de Egipto y, pues, ¿qué es lo primero que él hizo? Bueno, salió huyendo, pero pues trató de encontrar seguridad en otro lugar. Salió al desierto y dijo, a lo mejor aquí no me van a perseguir, pero en el desierto no hay agua, no hay comida y todo eso, ¿no? Vamos a ver qué dice Éxodo 2:14. Y, bueno, esta parte de la cruz, perdón. 2:15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Pues ahí está. Si era verdad lo que él se imaginó y por eso tuvo que salir. Y bueno, ahora sí que él se perfiló y se fue hacia la tierra del Madián. ¿Por qué escogió ese lugar? Porque estaba lejos de las ciudades. O sea, recuerden que en la antigüedad las ciudades todas tenían cierta importancia de acuerdo al flujo de gente que pasaba por ahí y el comercio que se llevaba a cabo. Si él cómodamente hubiera tratado de huir a una ciudad u otra de estas, seguramente lo hubieran apresado. Pero si huía al desierto, lejos de todas las ciudades, no habría lugar para encontrarlo. Entonces aquí viene otra enseñanza en nuestra vida. A veces decimos, bueno, voy yo a dejar este tipo de vida, yo sé que a Dios no le agrada, sé que no conviene, pero me voy a otro tipo de vida, pero igual pasa lo mismo. Tiene relación con el pecado. Recuerden que amplio y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Y Satanás tiene alternativas para quien sea. ¿Quieres una religión de esta manera? Toma. ¿No quieres religión? ¿Quiero ser ateo? Ándale. ¿O quieres vivir por emociones? Ándale. Satanás tiene todo un almanaque de cosas para que todos los seres humanos caigan en una o en otra. ¿Quieres religiosidad? Ándale, vente aquí, mira, aquí está la religión. Por eso hay tantas religiones, ¿verdad? Pero hacer la voluntad de Dios, seguir el camino de Dios muchas veces te lleva a la soledad. Jesús mismo dijo, las horas tienen guarida, las aves del cielo nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Si tú quieres servir a Dios, tienes que salir del mundo. Tienes que dejar todas las cosas por las cuales te puedes estar gozando de este mundo. Quiero decirles una cosa entre paréntesis. Cuando tú decides por Dios, Dios siempre te va a dar mejores cosas. Y aunque no es en los términos que nosotros pensamos, pero te va a dar una abundancia de felicidad, de seguridad. Todo lo que ese mundo busca tiene que ver con la seguridad, con prolongar su vida, el avance de la medicina, el elixir de la vida. Todo el mundo busca todo eso. Pero el único lugar donde se puede encontrar es en Dios. Entonces, cuando una persona decide por Dios, Dios le puede dar la capacidad de disfrutar de todas las cosas sin relación con el pecado. Todo lo que Satanás te ofrece tiene relación con el pecado y te va a llevar a rebelarte delante de Dios. Lo que Dios te ofrece aparentemente es perder tu vida, ¿no? El que quiera salvar su vida la perderá. El que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la hallará. Pero cuando pierdes tu vida, entonces la ganas. Te puedes hacer esclavo del pecado y esclavo de Satanás para muerte, o esclavo de Jesucristo para vida. Y claro, cualquiera de nosotros ahorita puede decir, no, yo esclavo de Jesucristo, por supuesto. Pero ¿sabes qué? Dejar duele. Perder
un tipo de vida, lo siente tu cuerpo, porque además tu naturaleza humana, recuerden, no la antigua naturaleza, que si tú te convertiste ya quedó sepultada, pero sigues teniendo una naturaleza humana como la de Jesús, que es susceptible a las influencias externas y al pecado, y tiene que estar preparada para vencer el pecado. Eso es precisamente por lo que estamos en este mundo. Si sigues las pisadas de Jesús, vas a ser vencedor. Recuerden, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahí es la única forma. Pero lo que no quieras dejar te va a mantener en la esclavitud, entonces vas a ser un falso cristiano en un sentido. ¿Por qué? Por un poquito de aquí, otro poquito de allá. Voy a leer la Biblia para que se calme Dios, pero por otro lado voy a hacer lo que yo quiero para que yo tenga mi propia satisfacción. ¿Y qué dice en el capítulo 3 de Apocalipsis cuando habla de la iglesia de la Odisea? Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú no puedes servir a dos señores, porque como dice Mateo, Sermón del Monte 6, ¿no? Amarás a uno y aborrecerás al otro, o estimarás al uno y menospreciarás al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, un estudio como este nos tiene que poner en la posición de que nosotros tenemos que saber qué decisiones vamos a tomar en nuestra vida. Pero les voy a decir una cosa. El que decida por Dios tendrá gloria eterna junto con Jesús. El que no, si es salvo, pasará como por fuego y será hermosa la vida eterna, pero no sabrás lo que te habrás perdido si no fuiste obediente en esta vida. Por eso es tan importante estos estudios, porque nos hacen concientizar qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál debe ser nuestra posición en la vida y qué decisiones debemos de tomar. ¿Decidir por Cristo o decidir por tu satisfacción? Bien. Entonces Moisés huyó a donde no hubiera contacto cercano con ciudades. Dice Éxodo 2, 16 y 17. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Vemos en este Moisés lo mismo que estaba sucediendo cuando él mata al egipcio. Ese sentido de justicia, de ser un mediador. Nosotros no sabemos. Imagínense, dice, llegaron unos pastores y echaron fuera a las hijas del sacerdote de María. Qué suave, ¿no? Yo estoy fuerte y todo eso, y estas son mujeres, no se van a poder revelar. Pero imagínense ustedes, cuando Moisés se para y las defiende, que ellos no pueden hacer nada ni se atreven. Les impuso Moisés. Les impuso. A lo mejor Moisés, pues, diestro en combate, pues fue enseñado en eso, un cuerpo atlético, se acababa de ir al desierto, dijeron, no, con ese no nos metemos. Entonces aquí nosotros podemos ver otro punto muy importante, la autoridad que Jesús te da cuando tú vives para Él. Yo recuerdo que una vez fui a visitar a mis hermanos a la preparatoria, no sé qué íbamos a hacer y fui. Y había un evento ahí yo con ellos. Estamos en un auditorio, la preparatoria 2 que estaba en el centro. Y estaban unos chavos echando relajo y aventando latas. Y pues estaban incomodando a todas las demás personas que estaban ahí. Y se paró, venía un muchacho con su novia. Cuando vio todo esto se paró, les quitó las latas, les dijo, cálmense. Y eran como 6 o 7 los otros. Nadie se atrevió a decirle nada. Y yo pensé, a ver qué pasa aquí. Porque este señor está solito contra todos estos, ¿no? Nadie se atrevió a decirle nada. Entonces nosotros vemos que cuando tú vives para Dios, Dios te da aplomo y te da autoridad. Y no quiere decir que vas a hacer cosas como esta, sino la seguridad en tu relación con Dios. ¿Quién está tras de ti? ¿Quién defiende tu causa? Si vives la causa justa que Dios te da, es muy fuerte.
Es muy fuerte. Entonces Moisés enfrentó a estos hombres. Y no sabemos qué vieron porque la Biblia no se explica. Pero sí sabemos que no se atrevieron a hacerle frente a un solo hombre. Y fueron unos pastores. También la Biblia nos dice cuántos fueron, ¿verdad? Entonces, seguramente les impuso o el físico de Moisés o el mismo, lo que él ya traía como el mismo llamado de Dios, o sea, Dios a través de ello, o sus ángeles, no lo sabemos, pero no se atrevieron. Entonces, una de las cosas importantes de esta enseñanza es que cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, caminamos con seguridad por la vida. Caminamos con aplomo. Tomamos decisiones, obviamente basadas en la voluntad y en los principios de la palabra, con tanta seguridad que eso puede poner en inseguridad a otro. Recuerden una cosa, el que tiene más seguridad hace que el que cree que tiene seguridad se vuelva inseguridad. ¿Sí me explico? Sí, ¿verdad? Entonces, el vivir en la palabra de Dios, el saber que estás haciendo su voluntad, te va a dar más seguridad que nada. Y te va a permitir enfrentar todos los problemas de la vida porque sabes quién está tras de ti. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios peleará por ti. Tú no necesitas tomar tu vida en tus manos. Dios peleará por ti si tú realmente quieres hacer tu voluntad. Todo el desastre de la humanidad, todo el desastre y sufrimiento de una vida cristiana es esa lucha por hacer o no su voluntad. Nosotros vamos a ir viendo, abriendo un poco el panorama aquí de Israel, pero el problema fue que no creyeron en el fondo. No creyeron. Entonces nos acordamos de Hebreos, ¿no? Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Alex lo tocó la vez pasada un poco. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces, las circunstancias, la providencia de Dios hicieron que Moisés defendiera a estas mujeres. ¿Y cuál fue el resultado? Fue adoptado inmediatamente en esta familia y bueno, Dios le dio esposa, Séfora, a Moisés, ¿sí? Entonces, pero eso no quitaba ni aliviaba la situación de su pueblo. ¿Ok? Moisés vivió en los deleites sus primeros 40 años, ahora estaba en el desierto, quizá no en una situación tan cómoda, pero tenía casa y comía. Entonces, de todos modos Israel seguía en ese problema y entonces Dios tenía que hacer en él un trabajo, como lo hizo con José y como lo va a hacer en cualquier persona que quiera servir a Dios. Todo el que lleva fruto lo perfeccionará Dios para que lleve más fruto. Entonces, oye, pero ¿cómo me vienen más problemas? Si yo he decidido obedecer, si yo he decidido hacer la voluntad de Dios y lejos de estar tranquilo, se me viene una bomba de problemas por aquí, por allá, por todos lados. Bueno, sabe bien que Dios te está preparando. ¿Tú no sabes para qué? Nosotros no podemos preguntarle a Dios, ¿por qué haces esto? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿No? Dirá el vaso de barro al que lo creó, ¿por qué me has hecho así? Nuestra parte es creer que Dios tiene el control de todas las cosas, que Dios es soberano por sobre todas las cosas y que lo que Él permite que pase en nuestra vida tiene un propósito de ejercitarnos y de formar a Cristo en nosotros. Entonces, Moisés estaba muy cómoda, pero su nación gemía y lloraba. Dice Éxodo 2:23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre.
Fíjate qué escena tan interesante. Nosotros hoy estamos viviendo como iglesia, seguramente los últimos tiempos, porque estamos viendo cómo por todos lados hay juicios, problemas y todo lo que tú quieres. Y ellos clamaron. Y el clamor de ellos llegó delante de Dios. Cuando el pecado aumenta en un mundo como el que vivimos, que está sucediendo, el clamor de la iglesia debe de subir a oídos. Y así como Dios, como este clamor llegó a sus oídos, seguramente va a llegar el momento en que Dios responda para liberar a su iglesia de estas cosas que estamos viviendo. Pero mientras no llegue ese día, lo único que debe haber en nuestra mente es cómo puedo servir a Dios, cómo puedo agradar a mi Señor, cómo puedo honrarle, cómo puedo glorificarle. Porque cualquier otra cosa que tú hagas fuera de este contexto va a ser hojarasca que se va a quemar. A lo mejor tú dices, no hombre, yo no voy a dar mi vida por esto. Si Dios me dio estos bienes, esto todo, y alma, come y bebe y disfruta, ¿no? Pues recuerden lo que dijo la divina palabra de este hombre que tenía tanto trigo que dijo, voy a levantar nuevos graneros para acumular más trigo. ¿Y qué dice la divina palabra? Necio, esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que es rico para sí mismo, es rico para con Dios, ¿no? En contexto un poco del Salmo que hoy escuchamos. ¿Ven ustedes? Lo que más le puede agradar a Dios es que le entregamos nuestra vida. Él es dueño de todo. Él le puede dar a todo lo que Él quiere. Él podría regalarte de aquí a mañana un planeta de oro si quisiera. Porque de Jehová son todas las cosas. De Dios son las columnas de la tierra. Y Dios estableció sobre ellas el mundo. Y Él lo gobierna y lo domina. Entonces, ¿querrá algo Dios de ti? Por eso es que no es por obras. Dios quiere tu corazón. Como dice Proverbios 23-26. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Honra a Dios poniéndole toda la atención. Dios sabe que ninguno de nosotros puede vencer este mundo por sí mismo. Y el diablo también lo sabe. Entonces Él trata de que tomemos nuestra vida en nuestras manos para que nos salgamos del camino de la voluntad de Dios. Pero mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Por eso es tan importante afirmarnos en la fe. ¿Y qué sucede inmediatamente después? Éxodo 2:24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó del pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Se acordó. No es que Dios se lo hubiera olvidado, sino que el gemido de ellos dijo, Dios, ha llegado el momento de que yo haga una obra aquí. Y seguramente Dios pensó, estos son los descendientes de aquel hombre al que yo le prometí que en su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Recuerden cuando Dios lleva a Abraham a abogar por la Sodoma, Gomorra, Adma y Seboín y aún Luz. Recuerden que Dios dijo dentro de sí mismo, nos declara la Escritura, yo sé que Abraham va a hacer que sus hijos me sigan y no le voy a revelar lo que voy a hacer. Ahí es donde viene el discernimiento espiritual. Cuando tu corazón está dado para Dios y Dios empieza a revelarte sus caminos. Ese es el verdadero tesoro. Ahí está la verdadera felicidad. No te confundas. No te vayas por otro lado. No disipes o divagues en pensamientos que te alejan de la palabra de Dios. Llena tu mente, llena tu corazón de la palabra, porque esto va a ser la plataforma de que Dios cumpla las obras a través de ti. ¿Sí? Entonces, se acordó del pacto que había hecho.
Dios no olvida sus promesas. Recuerden, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Entonces, Dios nunca va a olvidar las promesas que Dios les ha hecho a sus hijos. Y una de ellas es: busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te vendrá por añadidura. ¿Dios tiene límites? No. Dice la Biblia que las riquezas de los impíos serán para los justos. Y lo vemos en Israel cuando ya sale Egipto. ¿Cuál fue la orden de Dios? Pídanle a sus vecinos ollas, alhajas y todo. Y cuando Israel sale de Egipto, ¿qué sucedió? Despojó a Egipto, dice la Escritura. Todo lo que los egipcios acumularon explotando a los judíos en trabajos que les costaban su vida, fue para ellos. En serio. ¿Pero ustedes creen que en una situación así te importa las riquezas? Es más importante saber que Dios está al pendiente de tu vida a que tú tengas un cúmulo de cosas ahí. Todo lo que esta vida tiene se enmohece. Recuerden, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido o el orín corrompen, y donde ladrones miran y hurtan. Este mundo te va a robar todo. No hay seguridad en nada. Recuerden la revolución, ya entraba un gobierno y emitía sus billetes, y no, vamos a tener billetes. Lo derrocaban, entraba otro y ya no valían estos. Por eso, en la revolución, el oro es lo que valía, y por eso enterraron tantos tesoros. Y quién sabe cuántos todavía estén ahí guardados, ¿verdad? A la hora de la prueba, a la hora de las crisis, de nada te vale las posesiones materiales. Dios es el único que te puede proteger. Recuerden aquel eunuco que aboga por Jeremías. Cuando ya viene la conquista, ¿qué le dice Dios? Tu vida, por cuanto hiciste esto, tu vida te será por botín. Lo más importante es nuestra vida. Lo más importante, si tú has creído ya en Cristo, es tu vida con Dios, es tu relación con Dios. No la menosprecies, no la minimices, porque todo lo que tú no quieras hacer en respecto a Dios y su relación, que lo merece todo, a ti te va a restar en la eternidad recompensas, coronas, galardones, todo lo que Dios tiene. Todo lo que Dios tiene, lo tiene y lo va a dar a los corazones fieles. Y los corazones que no fueron fieles, que sí fueron salvos, solo van a ser salvos. Y será hermoso ser salvo y pasar al otro lado, claro que sí, en lugar de irse al infierno. Pero tienes la oportunidad en vida. Lo estás oyendo ahorita y lo has oído en otras ocasiones. Vale la pena dar tu vida por Dios, porque Dios no es deudor de nadie. Entonces Dios le dio a Abraham una promesa, se la repitió a su hijo Isaac y se la repitió a su nieto, Jacob, al nieto de Abraham, ¿verdad? Entonces, cuando Dios protegió del hambre de Canaán a Israel, recuerden, cuando Jacob manda a sus hermanos, y es cuando se da a conocer Jacob una y otra vez, hasta que Dios trata con ellos y los quebranta que ni qué. Dios guió a José para ser un instrumento de Dios y quebrantar el corazón endurecido y egoísta de sus hermanos, que vendieron injustamente a su hermano José. Y ese hermano que vendieron, que menospreciaron, verdaderamente se cumplieron todos los sueños que él tenía. Y este José fue el instrumento que Dios usó para salvar a los 70 que vinieron de Canaán, 70 sin contar mujeres ni niños. Esos llegaron, incluyendo a José. Y llegaron a Egipto, ¿y qué les dio Dios? Lo mejor de la tierra de José. Lo mejor de la tierra
de acuerdo a lo que ellos eran pastores, tenían los más ricos pastizales y todo eso. Y lógico, una tierra así tan abundante y tan fructífera, se multiplicó el pueblo, ¿no? Entonces, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Fíjense qué interesante. Éxodo 2:25. Los reconoció. ¿A quién va a reconocer a Dios? Dice la Escritura, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Qué hermoso sería que Dios te reconociera, ¿verdad? Pero para que tú llegues a esto, necesitas trabajar en tu vida. Todos tus temores, entregárselos a Dios. Entregar el resto de tu vida, tu futuro, tu vida misma. Por eso Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tienes que crucificar tu carne. Si quieres hacer la voluntad de Dios, tienes que crucificar. Y Dios sabrá lo que haga contigo, de acuerdo a su infinita sabiduría. Y lo que haga, sea lo que sea, va a ser lo mejor de lo mejor para ti. Si tú pones tu vida realmente en las manos de Dios, le estás entregando la dirección de tu vida. No digas, no me voy a entregar y a la hora de recapacites, a la hora de la hora. No, esto es entregar todo eso es mucho. Y vuelas para atrás. ¿Sabes qué va a suceder eso? Ahí, si haces esto, se va a endurecer tu corazón. Te vas a hacer insensible a la voz de Dios. ¿Y te va a pasar lo que a Israel? Yo creo que le vamos a dejar por hoy. Vamos a orar y después entonamos los himnos. Padre bendito, Padre, te queremos alabar y bendecir en esta tarde y te damos gracias por las enseñanzas que hoy has traído a nuestra vida. Realmente, Señor, sé que todos quisiéramos responder y entregarse nuestra vida de acuerdo a lo que hoy escuchamos. Pero queremos expresarte o pedirte que te acuerdes que somos polvo, que somos débiles y que si no es por la fuerza de tu espíritu, no vamos a poder hacer tu obra, tu extraña obra, incomprensible a la mente humana. Por lo cual te pedimos que nos enseñes a confiar en ti, que nos enseñes a creer en tu amor, en tu cuidado, en tu misericordia, y que tú ya tienes trazado un plan para la vida de cada uno, que es lo mejor de lo mejor. Enséñanos, Padre, a vivir por este plan, porque es el máximo alcance al que pudiésemos aspirar. Y danos la capacidad, Padre, de poder renunciar a todas aquellas cosas que tú no quieres que haya en nuestra vida, para dar paso a tu voluntad en plenitud en nosotros. Bendice a nuestra iglesia, Padre, manténla con sólidos cimientos en la verdad y en la sana doctrina. Y tú, Padre, vela por cada uno de los miembros de ella. Te pedimos, Padre, también que tú que conoces los corazones de todos los que hoy escuchan, que si alguien realmente no es salvo, no te ha entregado en plenitud su vida, tú, Señor, lo ayudes a hacerlo. Tú generes por medio de tu Espíritu esa convicción que lo lleve al arrepentimiento y esa fe que salva, que sabemos que es un don de ti, no es debido al esfuerzo humano. Bendice a nuestra iglesia, Señor, también. Bendice este lugar, Padre, que nos abrió las puertas para poder tener nuestros estudios. Prospéralo. Y, Padre, manténnos en el centro de tu voluntad y de tu gracia.